El lenguaje es sin duda la herramienta más poderosa que ha desarrollado el ser humano para relacionarse con los otros. Desde que nacemos, lo que intentamos es relacionarnos con el contexto y con el mundo que nos rodea, con otras personas, con los objetos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que sentimos. Al nacer, nos metemos toda la boca para saborearlo y saber qué es, para descubrirlo. Lo tocamos, por eso los niños tocan todo. Miramos de un lado para otro y no tenemos ni idea de qué es lo que estamos viendo. No sabemos nada. Nuestro cerebro está casi que completamente en blanco. Sin embargo, las personas que están alrededor nuestro empiezan a hablarnos, a señalarnos las cosas y a darles nombre. Utilizamos el lenguaje para darle nombre a las cosas que tenemos alrededor nuestro. Le dimos un nombre y empezamos a construir y a construir alrededor de esto. La primera forma en la que desarrollamos el lenguaje es la forma textual. Nos inventamos un código lingüístico que le da un símbolo a cada fonema de algo que nosotros decimos y cómo suena, cómo se ve y cómo lo reciben los demás. La unión de cada uno de esos fonemas o varias uniones de cada uno de esos fonemas, que son las letras, nos permiten llegar a palabras que tienen un significado para las cosas que están en el mundo y que nos rodean. Un celular, una cámara, un cuadro, una pared, una mesa, unas gafas o un sombrero. Son uniones de fonemas que juntas forman una palabra y que tienen un significado. Cuando nacemos no tenemos ni idea de eso, tenemos que aprenderlo y tenemos que desarrollarlo. Normalmente son nuestras madres y nuestros padres y las otras personas que están a nuestro alrededor quienes nos van ayudando a desarrollar esta habilidad comunicativa. Escuchando, observando, mirando, vamos desarrollando nuestra habilidad de manera casi que inintencionada y se va desarrollando de una manera mágica. Sin embargo, la comunicación es tan difícil y tan compleja que es necesario que la desarrollemos durante muchísimo tiempo más. Hay distintos niveles de comprensión y distintos niveles en los que manejamos dicha habilidad comunicativa. Es por eso que hay que trabajarla y hay que desarrollarla de manera intencionada y muy fuerte. Ese primer nivel lo llamamos textual. Conocemos el código, sabemos qué significa, sabemos cómo suena, sabemos el significado de las palabras, pero al unir todas esas palabras en ideas nos cuesta un poco más de trabajo comprenderlas. Un niño pequeñito, por ejemplo, cuando está en una novena y tiene 5 años o 4 años y está aprendiendo su proceso lector, la mamá muy orgullosa siempre le dice, venga, venga, lea, lea, lea. Y el pelado lee, pues silábicamente, textualmente, pero en realidad no entiende mucho de lo que está leyendo. ¿Sirve? Sí, claro, empieza a comprender un poco más, pero sin embargo no logra la intención comunicativa, que es la comprensión o la transmisión de un mensaje. Leemos y escuchamos para entender lo que los otros nos tienen que decir, para saber, para comprender lo que los otros nos tienen que contar. Es por eso que después de que aprendamos la textualidad en el lenguaje, tenemos que aprender la inferencialidad. Tanto para emitir como para recibir mensajes, necesitamos entender y comprender las ideas que hay detrás de ese código lingüístico. No solamente sirve entender el código porque el código solamente nos da un significado, pero no nos transmite una idea completa. Tenemos que entender que el mensaje viene encriptado en un montón de ideas que vienen alrededor y nosotros tenemos que lograr determinar y decidir cuál es esa idea central que el otro nos quiere transmitir. Por eso, desarrollar la inferencialidad y la lectura y la escritura inferencial es fundamental para poder desarrollar nuestras competencias comunicativas. Identificamos esa idea central y las ideas que la apoyan y la intención que tenía el autor cuando nos quiere transmitir un mensaje, ya sea que lo estemos viendo en una serie televisiva, que lo estemos viendo en un libro, en un texto o en un cartel publicitario, no importa, siempre identificamos qué es lo que nos quiere transmitir, cuál es la idea central, a quién se está dirigiendo y nos convertimos en expertos en decodificar el lenguaje que hay detrás de todo el discurso que nos están dando. Sin embargo, no es suficiente con eso. Nos hemos dado cuenta, sobre todo en los últimos años, en los últimos siglos, que el lenguaje no solamente es lo que se dice, no solamente lo que está escrito, no solamente lo que está en el discurso, sino que hay unos elementos externos que son muy importantes y trascendentes para poder comprender lo que está pasando. Se llaman elementos contextuales, ¿sí? Cuando leemos o cuando escuchamos un discurso, debemos saber de qué época es, quién era su autor, qué pensaba,
qué estaba pasando económica, política y culturalmente en ese momento para poder determinar y comprender mejor el mensaje. Por ejemplo, si leemos simplemente lo que dice el discurso, lo que dicen los discursos de Aristóteles o de Platón, podríamos identificarlos como unos machistas recalcitrantes, ¿cierto? Sin embargo, debemos comprender que fue hace 2350 años que ellos escribieron sus discursos y que por lo tanto la cultura de ese momento era muy distinta a la de hoy en día y que seguramente lo que estaba pasando era muy diferente y por tanto era normal que eso sucediera. No podemos juzgarlos como unos machistas recalcitrantes, sino debemos comprender que la cultura de ese momento era una cultura que aceptaba ese tipo de comportamientos y que no comprendía y no veía y no se entendía algo diferente. Por eso tenemos que leer un poco entre líneas, no solamente lo que está escrito, sino lo que está detrás, lo que pasa con los autores, lo que pasa con el contexto sociohistórico, político, económico, porque eso nos va a ayudar a aumentar nuestro nivel de comprensión. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que lo importante no es solamente recibir el mensaje, y por eso la comunicación ya no se centra simplemente en que te vuelvas un experto decodificador y que puedas encontrar las ideas principales de los discursos y organizarlas jerárquicamente y que encuentres cuáles son los aspectos contextuales y cuáles son los aspectos del autor que están involucrados en el discurso, sino que lo importante es entender que la comunicación es un proceso social. Entender que cuando me comunico no me comunico conmigo mismo, ni me comunico con una mesa, ni me comunico con un computador, me comunico con otras personas. Y que las personas son conjuntos ideológicos, son conjuntos de ideas. Y que por tanto lo que hacemos cuando nos comunicamos es compartir esas ideas. No, por eso el último nivel es la comunicación o la lectura crítica. La lectura crítica nos ayuda a darnos cuenta de que las ideas de otros se pueden compaginar y se pueden complementar con las mías, pero también se pueden contradecir y que yo no tengo que por qué comer y tragar entre las ideas del otro cuando las recibo, ni tampoco rechazarlas de plano dependiendo de quién sea su autor, sino que lo importante es tomar un poco de unas, de otras, relacionarlas y relacionarlas con lo que yo soy, con mi ideología, para poderme tomar mejores decisiones. La lectura crítica es fundamental para pensar críticamente y el pensamiento crítico es el que nos lleva a ser independientes, a ser autónomos y finalmente a ser libres. Así que sigamos utilizando esta maravillosa herramienta del lenguaje y hagámoslo de la mejor manera y de la más desarrollada.